porque vamos a recibir la clase número 3 y la clase número 4. Bien, entonces nosotros ah, vamos a ver hoy la clase que lleva por título ¿Por qué y dónde la comunicación sale mal? Ujú. Vamos a orar, hermanos, antes de dar inicio a nuestra clase para presentarle al Señor eh, esta clase para que Él la bendiga, para que Él la llene de su fuerza y su poder, ¿verdad? Y entonces de esa manera podernos nosotros gozar, sabiendo de que tenemos el permiso de nuestro Señor y la bendición. Bienvenido, Pastor Joel. Amén, pastor. Buenas tardes para Amén. todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Vamos a orar para dar inicio. Indudablemente que es importante que todos tengamos nuestra cámara abierta. Importante. Recuerden que lo que habíamos dicho ahora es una escuela, esto es un instituto. En el instituto estamos interactuando los estudiantes y nos estamos viendo. ¿Para qué? Para que de esta manera saboreemos mejor lo que hablamos. Vamos a orar y dediquémosle al Señor esta clase. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, venimos ante su presencia con el propósito de alabarlo, glorificarlo y honrarlo. Que este día, Señor, sea lleno de su gracia y lleno de su amor en esta clase del día de hoy, que es por qué transmitir a Cristo transculturalmente. Ese es el curso que estamos llevando a cabo, Señor. Y queremos que usted lo bendiga. Cada clase sea de bendición. Bendiga a los estudiantes que puedan ellos, Señor, iluminarse más y más y recibir, Señor, tu palabra con gozo, con alegría de corazón. Bendice, Señor, todo lo que hagamos hoy y que la evaluación sirva de bendición también para todos los estudiantes de este curso. Quédese entre nosotros y llénenos de fuerza, llénenos de confianza, seguridad y fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a impartir primeramente la clase 3 y 4 y al final vamos a hacer la evaluación. ¿Por qué y dónde la comunicación sale mal? Aquí, hermanos, vamos nosotros a ver en esta clase la intención de los poderes espirituales perversos o malignos en corromper la comunicación. Es algo que realmente está constantemente el espíritu del mal tratando de influir en que nuestra comunicación sea dañada, corrompida por el mal. Es el espíritu satánico interviniendo en la comunicación. Y entonces nosotros vemos que hay momentos en que la comunicación tiene un momento donde y cuando se corta. Entonces, nosotros acá vamos a ver los mecanismos que causan ese rompimiento en la comunicación. Además, vamos a ver el poder creativo y restaurativo del Espíritu Santo para trascender las dificultades de la comunicación. Vamos a tratar de reconocer lo que somos. Podría comunicar más que lo que decimos. Y también vamos a identificar los fracasos en sus procesos de comunicación y buscar cómo corregirlos. En 2 Corintios capítulo 4, del 1 al 6, el apóstol Pablo habla de ciertas personas que estaban comunicando mal el evangelio.
¿Qué significado, dirección o advertencia tiene este mensaje para nosotros hoy? Abramos nuestras Biblias en 2 capítulo 4, del 1 al 6, y lo vamos a discernir. 2 capítulo 4, del 1 al 6. Vamos en este momento, a trabajar con la palabra del Señor. Bien. Entonces, dice la palabra del Señor, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda codicia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En primer lugar, la pregunta es, ¿qué significado trae para nosotros estos versículos que leímos? Dirección o advertencia. ¿Tiene para nosotros este mensaje hoy día? Entonces, el significado, hermanos, indudablemente está, como dicen, práctico. No es un mensaje, como dicen, confundido. No, es práctico. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, hermanos, nosotros tenemos el ministerio de la predicación, y el ministerio de la predicación significa comunicar el evangelio. Entonces está inmerso lo que es la comunicación dentro de la proclamación del evangelio. Ahora bien, nosotros, como proclamadores del evangelio, podríamos ocultar la palabra correcta de Dios en algunos casos por nuestro propio interés. Pero acá nosotros debemos de entender que al hacer eso, nosotros estamos corrompiendo la palabra. Estamos pervirtiendo la palabra. Y no solamente eso, la comunicación de esa palabra está siendo pervertida, corrompida, dañada. Y el apóstol Pablo nos aconseja
de que nosotros debemos de tener sumo cuidado, ya que tenemos este ministerio. El enemigo trata de cegar, en primer lugar, ese sol que hoy nos alumbra y esa luna que hoy nos alumbra, la podemos nosotros, hablando metafóricamente, oscurecer. Lo que va a suceder un día en la gran tribulación. El Señor va a oscurecer el sol y la luna. Como una muestra de que el mundo está viviendo en oscuridad. Y nosotros no somos de la oscuridad, nosotros somos de la luz. Por lo tanto, al predicar el Evangelio, nosotros tenemos que dar la correcta doctrina, la correcta palabra. Y esto nos lo aclara el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, del 1 al 6. ¿Verdad? Él quiere que nosotros seamos luz. Y si el apóstol Pablo lo dice aquí en la palabra, dirigiéndose a nosotros, los convertidos, los transformados, es porque en alguna medida nosotros podemos tomar o proclamar el evangelio de los que nos conviene y no proclamar el correcto evangelio de lo que debe de predicarse para salvar las almas y sacarlas de la oscuridad. Eso es lo que nos quiere decir acá, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir. Ahora, es una advertencia para nosotros hoy. Lo es, lo es. Nosotros tenemos que predicar. Usted dirá, pero yo no puedo predicar toda la Biblia. De toda la Biblia yo no conozco muchas cosas. Por ejemplo, yo no puedo hablar del Apocalipsis. Hermanos, el libro de Apocalipsis es el más sencillo y fácil de entender en la Biblia. De todos los libros, el Apocalipsis es el más fácil. ¿Por qué? Porque nos pone lo literal a los pies de lo espiritual. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Transformar lo literal en espiritual. Porque ese es el mensaje que hoy se requiere predicar. Usted no se va a estar poniendo a predicarle a la gente cosas como por ejemplo, y las langostas que salían tenían forma de caballo, con caras, formas como de hombre, con colas como de alacrán, con coronas como de oro en la cabeza, porque indudablemente eso es correcto y se debe de estudiar literal, pero nuestro mensaje para hoy no es ese. Ese no es el mensaje para nosotros. Eso va a suceder para los hombres desobedientes, ese tormento que les viene. Pero la identificación de hoy es que precisamente esos espíritus demoníacos que salen es porque los hombres viven en la oscuridad y esa palabra que ellos no escuchan, la verdadera palabra que no escuchan, se convierten en tormento por parte de los demonios que andan alrededor de nosotros. Entonces, y lo que nosotros queremos hoy es salvar las almas. Entonces, transmitir el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis es lo más hermoso que hay. Yo no tengo por qué estar haciendo las cosas difíciles. La vamos a hacer fácil. El Señor lo que quiere es que proclamemos el Evangelio para hoy y salvar las almas hoy. Esa es la comunicación correcta. Esa es la comunicación correcta. Entonces, nosotros vemos la influencia así de Satanás. El mismo Satanás
que trabajó en Egipto y trabajó en la Torre de Babel es el mismo Satanás de hoy. Todo lo sucedido en el Antiguo Testamento es la base de hoy para nosotros. Entonces, el papel de Satanás es engañar. Juan capítulo 10, del versículo 33 al 34. Eso es lo que nos dice. También el pecado de orgullo se convierte en una fachada para mantener las apariencias falsas, según nos dice Proverbios 13:10. Y la hipocresía es hacer un papel falso, según nos dice Mateo 6:5. Entonces, Satanás procura arruinar la comunicación y la comunidad. ¿Y eso cómo lo hace? Según nos dice la Biblia, Primera de Corintios 15, del 33 al 34. Lo vamos a leer. Primera de Corintios 15, del 33 al 34. Y nos dice la palabra de Dios. 33 al 34. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Indudablemente que cuando el apóstol Pablo nos habla de esta manera, es porque él ya tiene la revelación del Espíritu Santo en su vida y, y la manifestación. Nosotros recibimos esta palabra, ¿verdad? Y nos advierte, no erréis, no cometáis errores. Yo no tengo que andar en lugares donde hay malas conversaciones. Si en mi trabajo hay malas conversaciones, pues yo me aparto de esas malas conversaciones. La mala conversación no solamente está diseñada en el ámbito de los hombres del pecado, también está diseñada en el ámbito de los cristianos que les gusta errar. El cristiano que le gusta errar, indudablemente, su conversación muchas veces no viene siendo una conversación sana que edifique, sino que es una conversación llena de crítica, intriga, eh, eh, resentimientos o malas impresiones. Y sobre eso va la conversación de los demás hermanos. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, no caigas en eso, que eso es mala influencia. Entonces, el infierno es la máxima alienación y soledad. El fracaso final de toda comunicación es el infierno, según nos dice Lucas 16, del 19 al 31. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la comunicación que fracasan? Cuando el mensajero es inaceptable porque él le falta credibilidad, es falta de estado social, parece ser hostil. Entonces, el medio de comunicación no es aceptado o apropiado porque es demasiado tecnológico o rudimentario. No es accesible, depende de la electricidad, opaca el mensaje en sí. El mensaje no es aceptado porque el contenido no es convincente. El contenido fue preparado pobremente. El contenido es irrelevante a las necesidades percibidas de la audiencia. El contenido es distorsionado por la interferencia o mensaje contrario. El contenido es falto de una meta apropiada. Entonces, el recibidor del mensaje, que es la audiencia,
Lo resiste muchas veces. ¿Por qué razón? Típicamente rechaza la innovación o ideas nuevas. Asocia el mensaje o al mensajero con experiencias negativas anteriores. La orientación del grupo requiere autoridad superior para recibir el mensaje. Nosotros vamos a ver 4 tipos definidos de maneras de escuchar. Vamos a ver el analítico. En este, la tarea principal del que escucha es buscar entender la información que se le ofrece. Empático. En este, la tarea principal del que escucha es buscar el mismo sentir del orador. Y está también en lo que nosotros llamaríamos el analógico. En este, la tarea principal del que escucha es buscar el conectar el mundo del que escucha con el mundo del que habla. Entonces está también el integrante. En este, la tarea principal del que escucha es buscar integrar la información presentada en el contexto más amplio. Y vemos una serie de reglas para el que escucha. ¿Cuáles son las series de reglas? Lo que nosotros decimos siempre en el mensaje, o hay veces ponemos rótulo en la iglesia. Deje de hablar, no use el teléfono. Cuando está la prédica o cuando estamos en el culto, todos los teléfonos apagados. No se distraiga. Esas son las cosas y las formas que nosotros muchas veces decimos. Entonces, otra de las reglas, refleja el lenguaje de la posición del cuerpo del que habla. Si está sentado, usted debe estar sentado. Mida el tono de su propia voz, no hable alto. Si la persona que le habla lo está haciendo suave. Haga preguntas para mover la conversación a su destino, pero no presione para acelerar la conversación. Ponga toda su atención, aprenda a parafrasear la información que se le está dando para que entienda completamente lo que se está diciendo. No haga suposiciones acerca de lo que no se dijo. Somos especialistas a hacer suposiciones todos. No interrumpa, no criticar ni juzgar. Hacer esto le puede poner el final a la conversación. Tampoco no ofrezca soluciones. Ayude al individuo a llegar a sus propias conclusiones. El aceptar sus soluciones muchas veces son ignoradas inmediatamente o más tarde. Y hay 10 mandamientos para saber escuchar. ¿Cuál es el primero? Entenderé, luego juzgaré. Entenderé, luego juzgaré. No rellenaré los huecos con mis ideas. No asumiré que la intención suya y el impacto en mí son uno y él mismo. Estaré atento a sus palabras, sus sentimientos, su significado. No corretearé, ni me adelantaré, ni me dormiré. Escucharé todo su mensaje, aun cuando prefiera no escucharlo, verlo o considerarlo. Eso es un poco difícil. Muchas veces cuando nosotros decimos, ay, ese hermano ya viene a predicar. Ay, Dios mío. Entonces usted quiere distraerse porque no le interesa, porque no considera que él no tiene el poder de dirigir la palabra como se debe. Incorrecto eso. Debemos respetar el derecho a ser escuchado libremente. De igual manera reclamaré mi derecho a ser igualmente escuchado. Entonces, hay implicaciones negativas de la comunicación fracasada. Es más fácil restaurar la comunicación genuina y productiva en un nuevo intento. Un medio creativo, hermanos, no puede compensar a un mal mensajero o a un mal mensaje o mensajero. Toda comunicación tiene faltas, no es exacta. Y cuando es la mejor, solo es una aproximación.
Por lo tanto, somos responsables por hacer lo mejor posible para comunicar a Cristo. Bien, vamos a agregar una más. Una más. Dios puede también usar aún nuestras debilidades, sufrimientos y limitaciones personales para comunicar sus mensajes más efectivos. Eso quiere decir que cuando más usted se sienta agobiado, angustiado, en ese momento, en esa debilidad, en ese sufrimiento, en esa limitación personal, es cuando mejor se comunica el mensaje y es más efectivo porque está saliendo de su experiencia, de su corazón, de su dolor, de su sentimiento. Eso es bien importante, hermanos. Eso es el Señor en la cruz del Calvario. Dijo 7 palabras. Y esas 7 palabras, indudablemente, fueron las palabras más emocionantes que se pudieron decir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él las dijo cuando estaba en el sufrimiento total, en la angustia total. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tenía una conversación con el ladrón en la cruz. Y al ladrón, en una manera profunda, en medio de su dolor, le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vio que estaba rodeado de gente, pero él se fijó en una mujer que le dijo, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y en los momentos más difíciles, después que hubo conversado con los hombres, alzando su mirada al cielo, expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su angustia. Y en su angustia él clamó, en sus necesidades físicas, tengo sed. Y cuando vio que todo aquello se había cumplido conforme a la palabra escrita, porque todo estaba cumplido conforme a era el mismo Dios, el mismo verbo, había escrito esto desde antes de la fundación del mundo, ya lo había escrito. Consumado es, dijo él. Y expirando, Padre dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y se fue. Pero no se fue de este mundo, sino se fue a las profundidades en el viaje misionero a predicar el evangelio y llevar cautivo la cautividad. Bajó a las profundidades llevándose consigo, y esto es importante, llevándose consigo lo que antes estaba a la par del infierno. A la par del infierno estaba el paraíso, antes. El infierno está en el corazón de la tierra, dice la Biblia, Mateo. Entonces, él se llevó consigo ese paraíso al tercer cielo. Ahora está en el tercer cielo ese paraíso. Ya no está al lado del infierno. Está en el tercer cielo. Allá están morando todos los hombres que murieron. Hombres santos, profetas, patriarcas, siervos de Dios. Todos ellos fueron llevados al tercer cielo, hermano. Allá están con Cristo.
ustedes deben de considerar que el primer comunicador que hubo en esta tierra fue nuestro Padre Celestial. Él formó al hombre, lo formó y se comunicó con él. Se comunicó con él. Y el hombre pervirtió, corrompió, desobedeciendo la palabra, la comunicación. Satanás instó al pecado, es verdad, él sembró el pecado, pero el hombre cayó en desobediencia. Entonces, corrompió la comunicación y muchas veces nosotros corrompemos la comunicación cuando ponemos al Espíritu Santo a un lado y no lo ponemos en el lugar que Él se merece. El primer lugar debemos de darle al Espíritu Santo. Vamos a ver la lección 4. Entendamos lo básico de la cultura. Vamos a ver lo que realmente la cultura abarca en todas las personas y en todos los ámbitos. Y entender, ¿verdad?, que hay una serie de formas en las cuales uno es una criatura de la cultura. Y también identificamos dentro de uno mismo cualquier tendencia hacia el etnocentrismo o pluralismo cultural. ¿Dónde nosotros nos ubicamos? Conocer las actitudes cristianas hacia la cultura y sus implicaciones de cada una de ellas sobre la comunicación. Vamos a ver las actitudes hacia la cultura y cómo debe responder el cristiano hacia ellas. Cómo el reino de Dios nos forma en una nueva orientación, en una nueva orientación de una nueva cultura. Nosotros podríamos preguntarnos pensando en el Nuevo Testamento y en la época neotestamentaria. ¿Cuáles son algunos elementos culturales que Pablo y la iglesia primitiva tuvieron que tomar en cuenta al intentar alcanzar a los gentiles para Cristo en el Imperio Romano? Los que estudiaron conmigo los evangelios y las cartas del apóstol Pablo, las cartas paulinas, se dieron cuenta de que para que pudiese llegar el evangelio a los romanos, que tuvieron que hacer los proclamadores del evangelio, hablar con un evangelio de poder a los romanos, porque ellos eran el imperio y ellos estaban hechos al poder. Entonces, el evangelio que se les predicaba a los romanos, que son gentiles, era un evangelio con poder, demostrando la capacidad de Dios para cambiar vidas y hacer posible las transformaciones en las personas. Mostrar un Dios de poder, porque esa era la cultura que se estaba llevando a cabo en Roma. Entonces, ¿qué es la cultura para nosotros? Es una manera de pensar, una manera de sentir y creer. Es la acumulación de conocimientos de un grupo para su uso futuro. La cultura es un diseño para la vida, amados hermanos. Al ver a la vida como una sociedad en que nos estamos desenvolviendo,
un diseño para la vida. Queremos decir que la cultura es un plan compuesto de normas, patrones y nociones y creencias asociadas para enfrentar a las varias demandas de la vida por un grupo social aprendido por el individuo en la sociedad y organizado en un sistema de control dinámico. Son expresiones del escritor Louis Luzbetac, entiendo que es alemán. La cultura es un sistema integrado de patrones de conducta, ideas y productos aprendidos característicos de una sociedad, según Paul Yerbet. Vamos a ver entonces características de la cultura. La cultura se aprende. Nadie nace con cultura. Nadie nace con cultura. La cultura es compartida. En otras palabras, para que yo pueda tener una cultura, me la tienen que compartir. Y los métodos para compartirla es en el hogar y en la escuela, en el instituto, en la universidad, en el trabajo. Por lo tanto, eso trae una serie de aspectos en que la cultura es integrada. Y también eso significa que la cultura no es, como dicen, inmutable. La cultura es mutable, cambia. Y estamos hablando de que la cultura es universal. Entonces, los tres niveles de cultura tenemos nosotros que ahora, y que la palabra de Dios lo ha profetizado. La cultura tenemos uno de los niveles tecnológica. Hoy, si vamos a hablar de tecnología, ya estamos nosotros hablando de tecnología desde el momento en que estamos a través de esta plataforma de Zoom. Esta es una manera de comunicarnos tecnológicamente. Yo los puedo ver a ustedes, ustedes me pueden ver a mí. Y podemos, en una forma profunda, de saber lo que mis gestos, mi rostro, mis movimientos, igual yo veo en ustedes lo mismo, y ustedes se dan una apreciación. Eso es por la tecnología. Y tenemos la cultura sociológica, que es la manera como nosotros socializamos en el ambiente, ¿verdad? La cultura ideológica, donde convergen todas las religiones, todas las sectas, todos los rituales. Entonces, estamos en un mundo lleno de todo eso. Y es por eso que el apóstol Pablo nos aconseja que tenemos que tener cuidado, que muchas cosas pueden pervertir la comunicación. Entonces, la reacción humana hacia otras culturas. ¿Cómo reacciona el ser humano hacia otras culturas? Vemos lo que nosotros dijimos, el etnocentrismo. Uno considera que las demás culturas se deben evaluar a la luz de la cultura propia. En otras palabras, si yo como pupusas, entiendo que la pupusa lleva frijoles, lleva queso, o yo no sé cuántas cosas más. Y si me voy a comer una baleada, ya me las he comido con ustedes en la reunión que tuvimos allá en casa del hermano eh, Osvaldo Chan.
Ahí con mi baleada, hermano. Qué riquísima la baleada. Qué riquísima la pupusa. Qué riquísima, hermano, son todas las comidas latinas. Pero, ¿creen ustedes que un francés que venga por primera vez a la cultura latina y le sirve usted una baleada o una pupusa, va a decir qué rica? Como no está acostumbrado, no se ha relacionado con esta cultura de los alimentos latinos, entonces indudablemente que va a reaccionar diferente. Pero en la medida en que él vaya tratando y tratando y tratando, él se va a ir relacionando y gustando lo de esa cultura. Eso nos pasa a todos nosotros, hermano. Se lo digo de verdad. Relativismo cultural es otra de las reacciones humanas. Uno cree que todas las culturas son adaptaciones adecuadas al contexto e historia distintiva de cada cual. Por ejemplo, yo escuché a una hermana americana decir cuando fue a una casa de un hermano latino: oh, yo creía que solo nosotros poníamos fotos en nuestra mesita de entrada y, y estos recuerdos. Así dijo. ¿Por qué? Porque ella no conocía la cultura latina. Entonces hay una reacción, ¿no? A lo que, a lo que ella hace, creyendo que otros no lo hacen también. Otra reacción humana son respuestas preferidas. Entender que todas las culturas son intentos creativos para organizarse y mantener la vida comunitaria dentro de las condiciones ambientales específicas. Nosotros sabemos, ¿verdad?, de que en todas las culturas existe lo que se llama un sentir de organización. Y todos queremos adaptarnos al ambiente en que nos queremos desenvolver. A unos no les gusta el ambiente en que se desenvuelve determinado grupo, porque dice, no, no, no me gusta, no me gusta por tales y tales y tales razones. Hay una reacción, pero nosotros, eh, cuando ya venimos a Cristo, Cristo nos unifica y nos hace uno. Entonces, vamos a ver a Cristo y la cultura. Cristo en contra de la cultura. Cristo no está en contra de la cultura. Nosotros vemos cristianos radicales. Gracias. Nosotros vemos cristianos radicales. Cristianos que aceptan determinadas situaciones y otras situaciones no la aceptan porque dicen yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que Cristo hace. Y nosotros vemos que en las culturas europeas, en determinadas culturas europeas o la mayoría, siempre hay reacciones de no aceptar a otras culturas. No las aceptan. En otras palabras, hay racismo. No aceptamos a los de color negro, no aceptamos a los mestizos, no aceptamos a los de color trigueños. Hay reacción a la cultura. Pero Cristo está en contra de eso, porque Cristo no acepta
Eso porque para Él no hay acepción de personas. Somos uno. Todos somos uno en Él. Entonces, allí vemos a los cristianos radicales. Hoy ahí viene ese hermano y mejor se va a sentar con sus niños a otro lado porque es blanco, porque tiene dinero, porque es así. Entonces, cristiano radical. Cristo de la cultura, aculturación cristiana. Nosotros tenemos un Cristo que en el cielo, de acuerdo a lo que leemos en Apocalipsis, estarán de todas las razas, pueblos, lenguas, naciones, de todos con palmas en sus manos alabando al Señor. De eso va a haber en el cielo. Dios nunca ha dicho a través de su palabra que a nosotros nos va a hacer diferentes en cuanto a la imagen que Él nos dio en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hablando desde el punto de vista espiritual. Y esa imagen no cambia. No cambia como Cristo no cambia. Por lo tanto, lo que usted es hoy, Él lo va a llevar a esa perfección, a los cielos, tal como usted es, en su imagen que usted tiene de Cristo. Así lo va a llevar en perfección. Allá va a estar usted alabándole al Señor. Cristo sobre la cultura sincretista. El Señor no acepta, hermanos, culturas que de una u otra forma tratan de desvirtuar el verdadero sentido de la unidad, la comprensión, la coordinación, la simpatía entre uno y otro. Ustedes indudablemente han tenido experiencia y estoy seguro, plenamente seguro, eh, que han pasado por esto. Han tenido que buscar la manera de cómo adaptarse a un sistema, a una forma que muchas veces no nos gusta o no nos parece, pero lo hacemos por la necesidad. Por ejemplo, en el trabajo, ¿ves? Pero el Señor Jesucristo quiere que esas cosas sean, digamos, totalmente eliminadas, que la persona se sienta confiada y se sienta en ambiente en el desarrollo cultural en que se va a desenvolver. Cristo y la cultura en paradoja, o sea, lo dualista, lo que es paradójico. Nosotros, hermanos, no estamos en esa cultura. Cristo quiere que estemos en una sola unidad, en un solo pensamiento. Él dice una unidad, amor y fe. Esos tres. Cristo como transformador de la cultura. ¿Cómo Cristo transforma la cultura en nosotros? Cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo arrepentidos y somos transformados. Cuando somos transformados, cambia nuestra manera de vivir,
cambia nuestra manera de ser y venimos a ser uno en Cristo. Todos, el chino, el africano, el americano, el anglosajón, el europeo, todos venimos a ser uno en Cristo, hermano. Todos. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que continúan entonces? Son aquellas en que toda persona es profundamente moldeada por su cultura. Algunas de las gentes trascienden sus culturas. Algunas culturas ofrecen muy poco lugar cultural para la expresión propia. Cada individuo tiene su propio patrón, laberinto cultural. Las culturas muchas veces producen capas de sus culturas dentro de la cultura general. Las gentes que se separan de la cultura general son vistos por la mayoría como diversivos, marginales, solitarios, desechados, sociópatas, psicóticos. El cristianismo en ocasiones edifica sus iniciativas en los tipos de gente que se ha descrito porque responden a la atención que no les ofrece la cultura general. Los cristianos son, hermanos, por definición, supraculturales, más allá de la cultura. Eso es así, porque tenemos a Cristo, porque yo ya no estoy viendo si es chino o es negro o es amarillo o es azul. En Cristo somos uno y nos amamos en un mismo sentir todos. Las influencias culturales entran en juego con otros sistemas y modelos del ser humano. Se ha dicho que las denominaciones religiosas funcionan como sociedades tribales o culturales. Ahí vemos influencias bíblicas, por ejemplo, la semítica, la hebrea oriental, la griega clásica, la romana occidental, traducciones, paráfrasis contemporáneas, las culturas colectivas, culturas tribales, Génesis, culturas campesinas, rurales, los hijos de Israel, culturas preindustriales y urbanas, Corintios, Éfeso, el reino de Dios, una cultura que no es de este mundo, Juan 18:36, una cultura en formación, Mateo 6:14, una cultura universal de los redimidos, Lucas 17:21. A esta cultura es que pertenecemos nosotros. Esa es mi verdadera cultura, la del reino de Dios. Esa es su cultura, amado hermano estudiante, la del reino de Dios. Nosotros vemos que el Evangelio tiene una relación con la cultura, ¿verdad? Y la manera como nosotros nos saludamos, la manera como nosotros intervenimos en la iglesia, la manera como comemos en las reuniones, las maneras de nuestra ceremonia, cómo nos vestimos para ir a la congregación, la manera como oficiamos la Santa Cena, cómo cantamos, la manera como nos abstenemos del pecado, la manera como cantamos y acompañamos la música. En fin, hay una serie de aspectos que se manejan en las diferentes culturas, en las diferentes iglesias. Unos hablan en lenguas, otros no. Unos dicen amén, otros no dicen amén. En fin, hay muchas formas de cómo se manifiesta la cultura en la iglesia, ¿verdad? Cómo confesamos nuestros pecados a Dios, cómo hacemos nuestra adoración en la iglesia. Unos lo hacen de un modo. Los coritos, cómo se cantan en las islas antillanas y cómo se cantan en nuestros países. Es diferente, son diferentes. La manera como bautizamos, en fin, todo esto nosotros debemos reflexionar en cada uno de estos casos. En el libro hay casos que
los insto a que los estudien. Hay diferentes casos muy bonitos y que ustedes deben de estudiar todos esos casos, hermanos. Son muchos los casos que hay y realmente pues en la próxima semana vamos a ver la lección 5 y 6. Hermana Vilma, despídame en Amén, pastor. oración. Amén, pastor. Amén. Oremos. Bendito Dios que estás en gloria. Gracias te Sí, damos, Señor. Señor, primeramente porque nos permitiste aprender más de tu palabra, Padre, a través del Maestro, usado por ti, Señor amado. Tú lo Sí, has Señor. bendecido primeramente con salud para poder seguir aprendiendo. Estamos aquí por necesidad de aprender más de ti cada día, Sí, Señor. Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, que lo que hayamos aprendido, Señor, sea para emplearlo día con día. Enséñanos más de ti. Ábrenos el entendimiento y llénanos de sabiduría. Sabemos, Señor, que ese no es un esfuerzo, el mayor esfuerzo lo has hecho tú en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por estar de nuevo, nuevamente aprendiendo más de tu palabra. Nos despedimos, pero seguimos, Señor, preparándonos cada día. Sé de que mis hermanos, así con ese deseo, hoy que estuvieron aquí, ese mismo deseo, Señor, vamos a volver a entrar para seguir cada día reconociendo que cada día aprendemos algo nuevo, bendito Dios. Así que en esta hora, Padre, bendice a cada uno por nombre, especialmente a nuestro pastor que ha impartido su conocimiento, el conocimiento que usted le ha dado, y que cada uno de nosotros, Señor, tengamos la retención de parte suya para guardar todo lo que usted hoy nos ha enseñado, Sí, Señor, y Señor. emplearlo para nuestra vida propia primeramente, Padre, Sí, quitando Señor. todo pensamiento, Señor, que no sea grato delante de tu presencia, sino que la palabra haga un remanente en nuestra vida, Padre bendito. En el nombre de Jesús oramos, bendiciendo tu santo nombre, Padre. Espíritu Santo, muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les Amén. Dios les bendiga, hermanos. bendiga, hermanos, y Amén. saludémonos todos en el nombre del Señor con Dios gozo. les bendiga. Dios les Amén. Mismo bendiga. el